Doctor Armando Guevara, rector de la Universidad al Desarrollo Andino, doctor Jorge Vice, profesor principal de la Universidad del Pacífico, y en esta oportunidad a cargo de la conferencia Cómo ver un paisaje, Ribagüero, Recorio, Huancavelica. Ingeniero Roque Benavides, presidente de Buenaventura. Es un placer para mí tenerlo presente en este evento cultural y bienvenidos a este local, el Club Lircay, un bonito local, gracias a la donación de don Alberto Benavides de la Quintana, y quien siempre se ha identificado como Lircay. Entiendo que el legado de don Alberto está en usted y en la familia Benavides, así lo he notado en todo el tiempo que he sido servidor de Buenaventura, y a nombre del Consejo Directivo del Club Lircay, al cual presido, sean ustedes bienvenidos a este evento de esta noche. Muchas gracias. Bien, lo que voy a hacer ahora es presentar al conferencista y a nuestros comentaristas. Lo voy a tratar de hacer rápidamente porque el tiempo avanza. El doctor Jorge Vice Rebagliati, a quien me une una amistad de 49 años exactamente, el próximo año cumplimos 50, es profesor principal del Departamento Académico de Humanidades e investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. También es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió Lingüística y Literatura Hispánicas en la PUC y luego obtuvo su grado de magíster en la UNED de Madrid y su doctorado en Navarra, en la Universidad de Navarra. Es autor o editor de libros como Vigilia de los Sentidos, La Divina Comedia, Voces y Ecos, Purgatorios, Purgatori, Dante y el Perú, una aproximación bibliográfica, Elementos de Gramática Española, La Plegaria como texto, Fernando Pessoa, 35 sonetos, Paisajes peruanos, La Ruta y el texto, y autor de la edición definitiva de Paisajes peruanos de don José de la Ribagüero, que es la obra que da pie a la conferencia de esta noche. Además, ha publicado artículos académicos en las más prestigiosas revistas de su especialidad, tanto nacionales como internacionales. Es socio honorario de la Società Dantesca Italiana y miembro del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Sociedad Peruana de Estudios Clásicos, de la Asociación Internacional de Hispanistas y de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Estamos, pues, ante una personalidad en el campo de la literatura y las humanidades. Los comentarios van a estar a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa. Él es ingeniero civil titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha obtenido grados académicos en el Reino Unido y Estados Unidos. Se desempeña como vicepresidente del Consejo Directivo de nuestra universidad, la Universidad para el Desarrollo Andino, y presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Además, es profesor en su alma mater y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha recibido numerosas distinciones académicas, he podido contar 7 honoris causa, por ejemplo, y es un reconocido expositor en foros nacionales e internacionales sobre temas como la minería responsable, la educación y el desarrollo nacional. Ha publicado, entre otros, Víctor Raúl, Docencia y Decencia, La minería responsable, y además es criador y juez oficial del caballo peruano de paso, una de sus pasiones, de hecho, es el paso. Por último, quiero destacar su temprana y larga identificación con Huancavelica, en especial con Angaraes y Lircay,
por la proximidad de esta ciudad a Julcani, la primera mina de la compañía que fundó su padre. Por su parte, el doctor Adolfo Ruiz Sanabria nació en Lircay, es abogado, escritor y periodista, es reconocido por su permanente labor de difusión de la cultura andina. Es miembro activo y vicepresidente de la Asociación de Escritores Huancavelicanos. Entre sus trabajos de narrativa y poesía se encuentran Sumaftica, Los ojos de la mama grande, Un canto a mi pueblo, Letras de barro, Floralis y Hombres y dioses, mitos, costumbres y tradiciones de Angaraes. El doctor Ruiz ha sido finalista en diversos concursos literarios y ha recibido numerosas condecoraciones y distinciones otorgadas por instituciones culturales y educativas. Sus cuentos y poesías figuran en las antologías más importantes sobre la literatura huancavelicana. Antes de concluir, quiero agradecer muy especialmente al señor presidente del Club Lircay, a Ray Sánchez, por todo el apoyo que nos han brindado y a nuestro propio equipo que ha laborado de manera muy ardua para poder organizar esta conferencia y naturalmente bajo la dirección de nuestra directora ejecutiva, Linda Cosío. Por favor, palmas y un aplauso para nuestra directora. También quiero agradecer a Xiomi Cristóbal, a Ana Luisa y a Elmer por la labor que han desempeñado. Ahora sí, le doy el uso de la palabra a nuestro conferencista, el doctor Jorge Vice Revalente. Muchas gracias por la atención. Señor presidente del Club Lircay, señor rector de la UDEA, Universidad para el Desarrollo Andino, señor ingeniero Benavides, mi querido Roque, señoras, señores. Vamos a exponer brevemente este tema, cómo ver un paisaje. Ribagüero recorre Huancavelica. Le voy a pedir que me vaya cambiando la diapositiva con los elementos. Paisajes peruanos, el libro de viajes del polígrafo peruano José de la Ribagüero, se inicia con la fecha 1 de junio. Ahora, es el 1 de junio de 1912, día en que el limeño sale del Cusco a recorrer fundamentalmente el Japacñán, el camino real incaico, a lomo de mula. Ribagüero toma la dirección noroeste, el Chinchaysuyo incaico. Recorre el Cusco, Apurímac, Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica y Junín. En Huancayo toma el ferrocarril central y regresa a Lima. Por varias razones, el libro se publica parcialmente en revistas y diarios de Lima, más o menos a partir de 1918, más todavía en la década del 20. Mercurio Peruano, el Boletín del Instituto Ribagüero, El Comercio, La Crónica. Lo edita y publica Raúl Porras Barrenechea en 1955. Todas las ediciones que vienen después reproducen el texto de Porras, salvo la mía o salvo las mías. Ahora, en 2022, apareció en Madrid la edición de la editorial iberoamericana Verfuert de Madrid y Frankfurt. Y en 2024, ahora, ¿no?, en Lima,
la edición conmemorativa de la batalla de Ayacucho y los 80 años de la muerte de José de la Ribagüero, del Instituto Ribagüero. La edición de Madrid fija el texto y registra todas las variantes de autor que hemos encontrado en los manuscritos de 1931, en las revistas y en los diarios. La edición de Lima reproduce el texto de 2022, aligerado de notas filológicas, pero con introducciones y notas de profundización en cada capítulo y con sendos apoyos, un vocabulario, un diccionario de antropónimos y un diccionario de sinónimos. Por varias razones también, el viaje de Ribagüero y el texto de Paisajes Peruanos no coinciden. Ahora. ¿Puede cambiar? Sí. Ya. Ribagüero llega en barco a Mollendo, sigue Arequipa, de ahí a Juliaca, pasa de Puno a Huaqui, de ahí a La Paz, luego regresa al Perú, también por Huaqui, recorre el Sicuani y pasea el Cusco, Pisac, Ollantaytambo, etc. Antes de salir de la capital imperial el 1 de junio de 1912 para dirigirse a Junín. Paisajes Peruanos solo registra parte de ese viaje, aunque existen notas suyas en el archivo histórico ribagüero de las etapas no consignadas en el libro, Ribagüero no las incluye. Brevemente, porque le interesaba referirse con el libro de viajes no solo a la geografía, sino también a la historia. Paisajes Peruanos registra la ruta del Gran Perú, del Tahuantinsuyo y del Virreinato del Perú, al Perú, como él dice, menguado y lacio, que resultó luego de la derrota de la Confederación Perú-Boliviana, cuya acta de defunción se firmó en Huancayo en 1839, con la Constitución aprobada por el Congreso ese año en la Iglesia de la Merced de la Incontrastable. En sus palabras, Ribagüero dice haber recorrido las provincias más características de nuestra sierra y más radicalmente el verdadero Perú. Ribagüero ingresa al departamento, hoy región de Huancavelica, por Atococha y sale de ella por Acostambo, aunque, como lo escribió un gran lector de paisajes peruanos y conocedor de la zona, don Alberto Benavides de la Quintana, Ribagüero decidió cortar camino y evitar el paso por Lircay y Huancavelica. La ciudad se entiende. Puede apreciarse que el viaje por el departamento o la región está minuciosamente registrado por don José, quien le dedica 2 capítulos de paisajes, el 13 y el 14. Escribe Raúl Porras Barrenechea de esta sección del viaje, que sus paisajes son de los más expresivos de la naturaleza peruana y particularmente del paisaje de la Puna y de las aldeas enclavadas entre las quebradas del páramo andino. Al no contar con grandes horizontes históricos, sigue Porras, Ribagüero se detiene en la contemplación de la flora, de la orografía y del habitante indio de la región. José de la Ribagüero describe con simpatía y con detalle un paisaje humano en su cotidianidad intrahistórica, para usar un término de Miguel de Unamuno
su maestro por propia declaración. Disculpen. Un paisaje puede considerarse un registro en un libro de viajes secuencial de fenómenos geográficos, colinas y valles, meandros, gargantas, terrazas, etc. Ribagüero asume en su narración esta práctica. Veamos el siguiente ejemplo. Leo. Salimos muy temprano de Julcamarca, al amanecer del domingo, entre las clarinadas de los gallos y el balido de las ovejas. Bajamos una larguísima cuesta, pasamos el puente de piedra de Huaranjayo y por varias quebradas llegamos al río del Ircay, que recibe igualmente el nombre de Urubamba como el Vilcamayo del Cusco. Quedan al oeste de las alturas del Ircay y al este las de Cajas, y la pampa de las Vizcachas, afamada por sus antiguas minas. El paisaje es muy parecido al de la víspera. A nuestra derecha, en el soberbio anfiteatro de la cordillera oriental, lucían los nevados. Cuesta, quebradas, río, pampa, el anfiteatro de la cordillera, los fenómenos geográficos identificadores en secuencia, lo típico de un libro de viajes. Sin embargo, creemos que sin dejar de lado la consignación de esos apoyos territoriales que determinan la ruta y su orientación, Ribagüero propone una visión trascendente o trascendental del paisaje. Como ocurre en la obra del pensador español José Ortega y Gasset, en Paisajes peruanos los paisajes no son fondo prescindible, relleno inútil o escenografía descartable. Son los loci, los lugares donde aparece la revelación de la idea. En términos orteguianos, son la circunstancia del yo. Dicho sencillamente, el paisaje es un significante que remite a un significado, o más propiamente, un texto al que se le debe encontrar un sentido. Quiero referirme en ese aspecto, es decir, como texto al que hay que asignar un sentido, como paisaje al que hay que descubrirle la esencia o la idea, lo que los latinos llamaban el genius loci, es decir, el genio del lugar, a tres paisajes de Huancavelica: Acobamba, Paucará e Iscuchaca. En primer lugar, Acobamba. Ahora, cada una de las poblaciones, estoy leyendo a Ribagüero, se refiere a las dos villas unidas de Acobamba y Anta, conserva su iglesia parroquial. La de Anta, que es el barrio bajo y ocupa el pie de la ladera, me pareció la mejor. Es grande, churrigueresca y con muchos dorados. Celebraban en la tarde del domingo el trisagio. El trisagio es una devoción que se reza para pedir misericordia, perdón o protección y se suele rezar los domingos. Y el cura, ante la apiñada concurrencia,
predicó un largo sermón en quechua. La fachada, de piedra bermeja, se engalanaba con quitasueños y cadenetas de papel que remecía el viento. Los indios se agolpaban en el techo y el campanario y se alineaban en las cornisas. En el atrio y la ancha plaza delantera efectuaban la elección de mayordomos y hacían los últimos preparativos para la corrida de toros y la pelea de gallos. Los grupos, en continuo vaivén, semejaban la caja de colores de un pintor. Los ponchos masculinos y los anacos y yicas femeniles eran como un arco iris movible. Rojos furiosos, rojos violentos, granates con fajas violetas, celestes tiernos, amarillos de oro y naranja, azules profundos y verdes de mil matices, se agitaban y se revolvían. Todas esas violencias yuxtapuestas no disonaban, formaban una armonía bárbara, pero muy rica y justa. En la luz rutilante, entre los áureos remolinos de polvo y junto a los hoscos barrancos salpicados de tunas, la fulguración de los vestidos representaba la verdadera sugestión del ambiente y como el complemento indispensable del paisaje. En realidad, la propia descripción de Ribagüero niega o relativiza la idea de complemento del paisaje de la fiesta andina. Visto a través del entusiasmo del narrador por la paleta de colores y sus iluminaciones, sus fuertes contrastes, y en la parte que no hemos reproducido, su música, el taqui, los tristes, la cachua, los colores y los sonidos son el paisaje y se fusionan con el fondo y obligan a ser interpretados. Como lo he dicho en otra parte, Ribagüero no funge aquí de historiador positivista ni de historiador romántico, ni un juez de la historia, ni es un viajero ilustrado, ni siquiera funge de etnógrafo. Es más bien un compatriota que, sin participar directamente de todos los aspectos de la fiesta, no corre tras los toros ni baila, por ejemplo, aprecia lealmente, hasta artísticamente, las celebraciones autóctonas del trisagio de San Juan que se despliegan delante de él. El adjetivo bárbaro que Ribagüero aplica al conjunto cromático formado por las prendas de vestir de los lugareños puede reunir en una cifra toda esa experiencia artística. Debe entenderse como un intento de explicar un canon estético distinto del canon clásico, un canon con una armonía extraña. Quizás Ribagüero pensó en el sentido que le da al término bárbaro el escritor italiano Giosuè Carducci, cuando titula a sus poemas Odi Barbari, Odas Bárbaras, que se publicaron entre 1877 y 1889. Poesías con cuya métrica Carducci buscaba reproducir el verso cuantitativo clásico del latín y el griego e italiano. El resultado habría sonado extraño, bárbaro al oído clásico, pero no feo. Se trata de otro modo de belleza. La mini narración del trisagio de San Juan remata en un final sinfónico, al decir de Raúl Porras Barrenechea, aquí nunca mejor expresado porque acaba musicalmente.
El narrador oye a lo lejos una melodía lastimera y monótona, entrecortada de pronto por un estallido bullicioso. La melodía se sobrepone a los senderos de las desoladas punas. El viajero intuye en la música, en el paisaje, en el fuerte contraste de colores y en el paisaje de fondo, rasgos del alma indígena, tal como lo observa a propósito de este pasaje el investigador sanmarquino Marcel Velázquez. Los dos tonos a los que acude Ribagüero para caracterizar el alma india están presentes acá: la ternura y la gravedad. Pasemos a Paucará. Dice Ribagüero: descendimos al riscoso llano en que se yerguen las pirámides de Paucaray, así le dice. En punas tan glaciales, a más de 4.000 metros, dominando los contrafuertes andinos, la naturaleza ha erigido fantásticas y sorprendentes arquitecturas. Enormes peñas, labradas por lluvias milenarias, ofrecen el aspecto de alcázares derruidos, fortalezas feudales, iglesias y complicados campanarios. Algunas figuran escarpadas atalayas, otras arcos rotos, columnatas trunjas, solitarios obeliscos y almenadas habitaciones de una ciudad de gigantes. En las paredes roquizas hay grandes huecos a manera de monstruosas alacenas, y entre innumerables simulacros y extravagantes dibujos se destacan severos perfiles que remedan monjes con las capuchas caladas. Sin duda por eso, el anónimo judío portugués, que viajó a principios del siglo XVII, apellidó el lugar en su jerga semilusitana, es decir, semiportuguesa, los picos de los frades, es decir, los picos de los frailes. Con el viajero en la soledad del páramo, asaltado por percepciones espectrales, tanto acústicas como visuales, el mugir del viento, los cerros de la cordillera que le parecen viejos hechiceros, empieza un prólogo de cuento de terror muy apropiado para introducir la geografía fantástica y legendaria del lugar. Ribagüero parte de la comprobación de que las pirámides de Paucará son formaciones naturales y no creaciones humanas. En ese sentido coincide con Raimondi, que también las describe. Sin embargo, sobre el dato natural actúa la imaginación y el paisaje se humaniza. La formación traquítica parece evocar los restos de, son palabras de Ribagüero, una ciudad de gigantes. Remata la descripción, en clara continuación temática de los gigantes, una alusión antropomórfica, la de la serie de siluetas pétreas que un cronista, el judío portugués, en su jerga semilusitana, o sea, en portugués mezclado con español, bautizó como los picos de los frades, los picos de los frailes, por la semejanza con una fila de frailes encapuchados. Obsérvese que aquí el significado, el sentido del lugar es poético, fantástico. Como el río Apurímac, o como la valoración y la descripción del río Apurímac de Ribagüero, Paucará es un objeto inútil, ajeno a todo menester prosaico. Como el Apurímac, cito a Ribagüero, tiene el desinteresado valor
de un espectáculo, la esterilidad fecunda de los seres más nobles. Una condición que es en realidad valiosa por sí misma. Ese es su verdadero sentido. Pasemos ahora a Iscuchaca. Leo, al día siguiente, bien de mañana, seguimos orillando el tranquilo Mantaro por repechos calcáreos que dominan la verde cinta del valle hasta dar vista al puente y pueblo de Iscuchaca. Reconstruido en 1848 bajo el primer gobierno del mariscal Ramón Castilla, este puente de mampostería muy sólido fue, con sus inmediatas márgenes, en 1854 campo de los combates entre las sombras del mismo Castilla y las las tropas del mismo Castilla y las del presidente Echenique. El lugar es la principal llave estratégica de la región del sur del Perú, desde Huancavelica al Cusco, y por eso lo menciona la historia peruana de todas las épocas. El anterior puente, destrozado en 1824 por Canterac, después de la batalla de Junín, presenció en junio de 1821 las reñidas escaramuzas entre el independiente Alvarado y el realista Carratalá, y cerca del antiguo paso incaico de Crisnejas, que hubo de estar por aquí, se rehicieron los ejércitos de Huáscar y pretendieron en vano, una vez más, atajar el avance de los de Atahualpa, según Cabello Balboa. Al puente de Iscuchaca, Ribagüero lo llama llave estratégica de la región del sur. Porras sentencia que es el Rubicón republicano, en una analogía que recuerda el paso de Julio César por el río Rubicón y su conciencia de que la suerte estaba echada porque un general, él, había cruzado con su ejército la frontera de los territorios del Senado romano sin pedir autorización a éste. Era, en efecto, un golpe de Estado. El puente es precisamente un límite, pero también un punto de encuentro, tal como lo representa la acuarela de Ricardo Vice. Su significado es este valor dual. He preferido este último significado, es decir, el de punto de encuentro, para representar en la carátula de Paisajes Peruanos el sentido último de la peruanidad integral de Ribagüero. A pesar de límites y fronteras, estamos destinados al encuentro, como el que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a escuchar los comentarios del ingeniero Roque Benavides Ganosa. Adelante, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Cuando lo escuchaba al doctor Jorge Vice, yo decía, esta es una sinfonía, lo que voy a hablar ahora es una guaracha. Así que es la comparación que puedo hacer. Así que mil disculpas si es que no tenemos esa brillantez que la vemos reflejada en este libro. Realmente un análisis impresionante, producto de un estudioso que uno aprecia. Muchísimas gracias al presidente del Club Lilcay, don Alfredo Bendezú, con quien nos une una relación de más de 40 años de trabajar en compañía de Minas Buenaventura. Por supuesto, agradecerle a Armando Guevara, rector
de la Universidad de Desarrollo Andino, que está ubicada en Lircay, por esta oportunidad, y a Jorge Vice, por supuesto, que me ha permitido hacer algunos comentarios. Como digo, mi guaracha va a tener que ver con un poco leer este libro, pero pensando un poco en lo que es la Sierra del Perú. Mucho se ha hablado, y ahora en estas épocas de elecciones, mucho se habla de cómo se ha dividido el Perú. A veces tendemos a vivir de espaldas a la sierra, y eso no puede continuar. Creo que don José de la Ribagüero fue un hombre que valoró mucho la sierra, y por eso es que escribió este libro de paisajes peruanos. Fue malinterpretado en su momento, fue malinterpretado, y lo dice en su libro Jorge Vice, por el propio Manuel González Prada, quien lo criticó sin haber nunca viajado a la sierra. Y lo dice el libro, así que realmente a veces hay críticas que no merecen hacerse. Por supuesto, el doctor Luis Alberto Sánchez, que todos hemos valorado su inteligencia, pero fue muy crítico con don José de la Ribagüero. Seguramente las posiciones políticas de esas épocas hicieron que estuvieran enfrentados. Creo que si hoy estuvieran vivos ambos, no se criticarían tanto. Creo que valorarían qué cosa es lo que ha hecho cada quien. No puedo dejar de mencionar, ver el cuadro con el Tambraico, ahora que el público pueda entrar y ver el Cerro Tambraico que se ve desde Lircay. Es también un lindo recuerdo de la zona que estamos evaluando. Cuando Ribagüero sale del Cusco y se va hacia Apurímac, ¿qué significa Apurímac? Apu cerro, Rímac hablador. Ese cerro nos está hablando, ese cerro nos está diciendo que quiere que se ponga en valor toda esa belleza paisajista, pero ¿por qué no decirlo? Y acá entra un poco mi toque de minero, ese valor de minería que tiene Apurímac. En esas épocas no se conocían muchos de los yacimientos que hoy día se están desarrollando en Apurímac. Pero fíjense lo sabio que es el idioma quechua. Apu Rímac, cerro hablador. Ese cerro nos está hablando, y por supuesto uno tiene que cruzar viniendo del Cusco por un valle muy profundo, que es el del río Apurímac. No sé si sea el cañón más profundo. Dicen que en la zona de Arequipa hay cañones más profundos, pero Apurímac es realmente muy, muy profundo. Para luego pasar a una zona que está muy cercana a todos nosotros. Yo viajo con alguna frecuencia a Ayacucho, que mucha gente dice que significa Rincón de los Muertos. A mí no me gusta esa traducción de Rincón de los Muertos, por la historia reciente que hemos tenido. Un día, hace como un par de años, estaba yo en la Cámara de Comercio de Ayacucho y el presidente de la Cámara de Comercio me corrigió. Es que no se dice Rincón de los Muertos, se dice Morada del Alma, Morada del Alma. Mucho más romántico y, por supuesto, sin hacer referencia al dolor que hemos tenido en el Perú en la época del terrorismo. Pasar, por supuesto, de Ayacucho y pasando por Santa Bárbara para llegar a Huancavelica, la tierra de los huancas, o la ciudad de los huancas. Bueno, es evidente, muy importante también entender. Por supuesto que hay que pasar por Lircay, y Lircay, que es conocida como la Suiza peruana. Nos sentimos orgullosos de que se le diga la Suiza peruana. Hay que mantenerla como la Suiza peruana. En perseverancia, la casa que tenemos de Buenaventura, esperamos mantener esos bosques para que sean también parte del paisaje del Lircay. Es evidente que llegar a pasar por Iscuchaca, que realmente es un bello puente. Jorge no ha mencionado de la acuarela de Ricardo Vice.
Ricardo Vice es mi compañero de colegio, hermano menor de Jorge. Nos conocemos desde las épocas de niños en el colegio, así que para mí hacer parte de esta presentación me trae muchísimos recuerdos. Hemos conocido mutuamente a nuestros padres. Yo he conocido a su padre, a su madre, tenía una mención al abuelo de Jorge, que fue muy cercano a mi padre y a mi suegro, don Jorge Harten, que fue un hombre que trabajó muchísimo en toda la zona de Chanchamayo por el café. Y por supuesto, entender que cuando regresa en ese ferrocarril central, en el cual también se habla en los paisajes peruanos, hay que entender que el ferrocarril central ha sido hecho, pues, o fue motivado por el desarrollo de la mina de Cerro de Pasco. Por eso es que se justificó el ferrocarril central. Pero también hay que mencionar, pues, el Tren Macho. Sale cuando quiere y llega cuando puede. Por eso es que se llama Tren Macho. Y encontré buscando información, en fin, porque mi padre fue siempre un enamorado de la sierra, pero enamorado de Huancavelica principalmente. Busqué algunos escritos que tenemos ahí en los archivos y él decía, fíjense la coincidencia de la vida, él decía que fue por primera vez a Huancavelica en 1951. Son 77 años que fue por primera vez. Curiosamente, la casa de la familia en la avenida Benavides en Miraflores tiene como número 777. ¡Qué coincidencia! Hoy día estamos hablando de este libro hace 77 años y este humilde servidor nació en una casa que es 777. Hay algo que no son coincidencias. Y mi padre siempre nos llevó pues mucho a Huancavelica, nos llevó al Ircay, era una maravilla, entre ir a Julcani, que era 4.300 metros de altura, o irse al Ircay, que son 3.200. Es una diferencia abismal. Uno duerme bien en el Ircay. No sé si uno duerme tan bien en Julcani, seguramente uno duerme peor a 4.800 metros de altura. Alguna vez hemos hecho esa temeridad. Es evidente que el Perú tiene pues una sierra maravillosa, una sierra que tenemos que valorar, tenemos que poner en valor y de la cual no podemos vivir de espaldas. Algunas frases interesantes del doctor Ribagüero, que dicho sea de paso, fue un hombre que contribuyó mucho al desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la cual estamos pues muy unidos por la educación que hemos recibido. Soy egresado de la Universidad Católica, al igual que Jorge Vice. Él decía que la sierra es la cuna de la nacionalidad, columna vertebral de su vida, región principal del Perú. Hoy día seguramente podemos decir que la costa es más desarrollada, pero para Ribagüero era pues la región principal. Detrás de Lima y de la costa, región de la siesta, decía, de los esclavos negros y de la vida fácil, se alza la sierra inmensa y aún indivisa el verdadero Perú. La suerte del Perú es inseparable de lo indio. Se hunde y se redime con él, pero no le es dado abandonarlos sin suicidarse. No podemos vivir de espaldas a la sierra. Y cuando se piensa cómo podemos hacer a integrar a la sierra a la vida económica, social, política del Perú, tenemos que entender que tenemos que generar valor. Y ahí nuevamente entra mi sesgo de trabajo y decir que la sierra no es lo que divide la costa de la selva. La sierra es lo que nos puede generar ese desarrollo tan importante que necesitamos en el Perú. Y en ese sentido, la sierra ha sido bendecida
con recursos naturales, con recursos mineros. Y la industria minera, la formal, la industria responsable, tiene pues un rol que jugar. Por eso es que, entre otras cosas, estoy seguro que a mi padre le gustaba mucho hablar sobre el río Agüero. Y por supuesto, yo tengo una mochila que cargar y también me gusta hablar de la sierra y hablar de lo que puede contribuir la sierra al desarrollo de nuestro país. Por eso cuando la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini fundó la Universidad de Desarrollo Andino y antes de eso algunas ONGs en Huancavelica, en Buenaventura siempre la apoyamos. Cuando ella fallece en 2010 creo, bueno, la universidad queda un poco desvalida. Y nuestra responsabilidad como empresa nos llevó a apoyar ese esfuerzo. Porque se dice pues que necesitamos dar educación en zonas de extrema pobreza. Y uno se pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿Se trae a los jóvenes de extrema pobreza a Lima y a las grandes ciudades? ¿O instalamos y fomentamos centros de educación de calidad en las zonas de extrema pobreza? La madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini entendió que había que ser una universidad como la UDEA en zonas de extrema pobreza donde las comunidades, los jóvenes de las comunidades pudieran desarrollarse. Por eso, desde el año 2015 creo, venimos apoyando la Universidad de Desarrollo Andino, que es parte hoy día fundamental del IRCAI, la capital de la provincia de Angaraz. Y por supuesto es parte de la historia de Compañía Minas Buenaventura, que este año está cumpliendo 73 años de fundación. Pero no solo eso, este año está cumpliendo 30 años de estar listados en la Bolsa de Nueva York. La primera empresa minera latinoamericana en haberse inscrito en la Bolsa de Nueva York. Por eso, mi querido Alfredo, los más de 15.000 peruanos que trabajamos hoy día en nuestra compañía, nos sentimos pues muy orgullosos de lo que hemos hecho por Huancavelica, por Lircay, por Angaraes y por qué no decir por el Perú. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Benavides. A continuación vamos a tener los comentarios del doctor Adolfo Ruiz Sanabria y posteriormente vamos a tener una rueda de preguntas, tanto presencial como virtual. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos los presentes. Quiero expresar mi agradecimiento profundo al doctor Armando Guevara, rector de la Universidad de Desarrollo Andino, Andircay, por su invitación, y también expresar mi satisfacción por el altísimo honor de poder compartir mesa con el ilustre literato y académico doctor Jorge Vice y el reconocido empresario peruano, el ingeniero Roque Benavides. Con toda seguridad, cuando uno entra en una falta de puntualidad, como me ha ocurrido a mí, y de lo cual pido mil disculpas, normalmente se le culpa al tráfico existente en la ciudad. En el caso mío, también lo culpo al tráfico. Mil perdones por eso. No obstante, para esta presentación me he preocupado en leer y hacer un análisis concreto sobre la obra Paisajes Peruanos, escrito por el insigne José de la Riva Agüero y Osma, que relata sus viajes por la sierra
sur y sierra centro del país, realizado en 1912. En un relato que fusiona la descripción paisajística con la reflexión histórica y el análisis social, vinculándolo con los elementos y las técnicas literarias. En esa obra hay un análisis de la realidad social de las comunidades andinas, en el que le toma bastante interés y hace unas críticas acertadas a las desigualdades existentes en las zonas visitadas, y resalta la importancia de la cultura, la importancia de la identidad de la cultura andina para el desarrollo del país. Recordemos que ese viaje se realizó en 1912, y aun cuando Ribagüero hace su análisis desde una perspectiva paisajística, histórica y social, esas brechas todavía continúan hasta hoy, a pesar de los años que han pasado. Lo importante es que esta obra ha sido escrita en prosa, y es un testimonio del viaje que concluye en establecer lo que somos como peruanos, lo que pensamos como peruanos, lo que establecemos y lo que queremos ser como peruanos. Considero que es una suerte de un documental geográfico y una visión de la realidad nacional. Pero esta visión nace desde la perspectiva reflexiva de la historia, repito, desde la realidad social y desde la narrativa literaria. En todo el transcurso de esta obra, Ribagüero no renuncia a hablar sobre la presencia del indio, del indígena o del hombre andino, como queramos llamarlo. Él considera que el hombre andino, muy a pesar de las limitaciones contextuales en las que vive, es una parte importantísima para el desarrollo del país. El indio de entonces vivía encerrado dentro de un contexto de pobreza, de convivencia con el alcohol. Y eso para Ribagüero no solamente significaba la degradación de su raza, sino también un atraso para el desarrollo del país. Y por eso era necesario su reivindicación social. Ribagüero acude a estereotipos bien definidos para su obra. Es el paisaje geográfico. Y muchas veces el carácter de una persona se establece por el lugar donde vive. El paisaje tiene mucho que ver en el carácter de una persona, en la psicología de una persona. Eso ya Ribagüero se había dado cuenta en sus trabajos. Yo me pregunto, Ribagüero en 1912, cuando empieza su travesía por la Sierra Sur y la Sierra Centro,
inicia su narrativa en el Cusco con una visión garcilanista, garcilasiana o garcilasense, como quieran decirlo. Pero estuvo antes de Cusco en Puno, a la meseta del Collao. Cuando llega a la zona de Ayacucho y parte hacia Huancavelica, nos habla de Julcamarca, Acobamba, Paucará y Escuchaca. Y cita en su obra la leyenda del Payahuarcuna. Si entró por Julcamarca, ¿qué ruta tomó hacia Acobamba? ¿Habrá tomado la ruta que va por Lircay? Julcamarca, Celia, Lircay y subir hacia Pachagla y bajar hacia Acobamba, o de repente por la quebrada subir hacia Paucará primero y luego Acobamba. Si fuera esa ruta, Riva Agüero llegó a Lircay. Y si llegó a Lircay, se encontró con una sociedad entonces bien definida entre el campo, que eran los campesinos, y la ciudad, que era una población eminentemente elitista, en la que vivían en su gran mayoría asentados. Y también debió haberse nutrido de ambas partes. Si de Julcamarca bajó hacia Congaya, Huancahuanca, habría subido por Canlalay, la laguna de Canlalay, un hermosísimo y bellísimo paraje paradisíaco enclavado en la soledad de la Puna angareña. Y probablemente bajar a Huaylay, hacia el Jatumayo y subir hacia Paucaray, lo que es hoy en día Paucará. Y también allí se habría nutrido de muchas costumbres y tradiciones indígenas, muchísimas, que subsisten hasta el día de hoy. Son supuestos que me permito decirlo hoy día. Lo cierto es de que cuando Riva Agüero habla sobre nuestra tierra, lo habla con una narración bastante colorida, rica en su expresión. Y puedo notar de que detrás de la narración en la que se refiere a Cusco y Ayacucho, en la zona de Cotabambas le pone un plus, pero en la zona de Huancavelica le pone un plus. A su narración geográfica le suma el plus del vínculo artístico y el carácter de sus indígenas, de sus pobladores indígenas. Y lo hace de una manera excepcional, aun cuando reconoce él sus limitaciones para comunicarse en el idioma quechua. Hasta el día de hoy, el no saber hablar quechua o el hablar poco es una limitante para poder comunicarse con los hombres de campo. El hombre de campo siempre, desde antes, ha considerado al quechua hablante, al que se comunique en quechua con él, venga de donde provenga, como un hermano, con una persona en quien puede confiar. Y si no habla quechua, siempre desconfía.
Y eso debe haber sido una limitación que nuestro insigne autor haya podido sufrir. Inclusive, hasta con desconfianzas, la gente del campo siempre se ha acercado inclusive a los curas, a pesar que a los curas los esquilmaban con una Biblia en la mano y el óvulo de la bolsa de la mendicidad en la otra mano. Entonces esa ha sido también seguramente una limitación de nuestro autor. Hay algo que me llama la atención sobremanera, y es un problema latente y subsistente. En alguna parte de su obra aporta la relación entre el indio, como hemos dicho, el poblador andino, y el alcohol. El guarapo, el cañazo. Y hasta el día de hoy ese sigue siendo un problema vigente. Que el alcohol, inclusive más que la coca, es un elemento indisoluble en la vida del hombre del campo. Y es un elemento que lo degrada. Si vamos a visitar hoy día mismo, mañana, a las poblaciones de Paucará, Acobamba, Ulcamarca, en la zona del campo, a la gente del campo le pueden faltar productos comestibles, pero no le falta su botella de cañazo. Entonces, esos son tópicos que los sitúa a nuestros pobladores indígenas como el indio borracho, el indio sucio, el desidioso, el hombre que no quiere trabajar, asociándolo no al autor, sino ya asociando ya para muchas personas. Acá no le involucro a José de la Riva Agüero, injustamente al hombre del campo con el tema de la degradación social. Estamos hablando de la visión de Paucará de 1912. La visión de Paucará de hoy es totalmente distinta. Es un distrito con alto dinamismo económico en la zona de Acobamba. Debe ser uno de los distritos más grandes de toda Huancavelica, bastante desarrollado. Aún cuando el índice de desarrollo humano es bajo, los índices económicos son relativamente altos para la zona. Y Paucará tiene mucha trascendencia y una historia peruana, al igual que Iscuchaca y al igual que Julcamarca. No olvidemos que en Paucará, por Paucará, pasaron las huestes de Francisco Pizarro, con Francisco Pizarro a la cabeza, con Diego de Almagro acompañándolo, con el capitán Pedro de Candia, que posteriormente fundó asentamientos humanos en la zona. Entonces, Paucará no solamente es el tema de obeliscos, es también el carácter de su gente.
el desarrollo de su pueblo, la visión de futuro del poblador huancaveliano. Y con esto quiero terminar. Muchísimas gracias por su atención a todos ustedes. Gracias, doctor Ruiz. A continuación, vamos a pasar a la rueda de preguntas, tanto en esta sala como con la que pudiera tener la audiencia que nos está escuchando vía el Facebook. Así que voy a dar un número. Adelante, por favor. ¿Podría venir para que lo puedan escuchar? Sí, para que lo escuchen. Ya, perfecto. Felicitando a la mesa, ¿verdad? Un lujo escucharlos en temas ilustrados, intelectuales. Mi nombre es Carlos Jauregui. He cruzado media ciudad de Lima para llegar a La Molina. De verdad que mi inquietud era desde el punto de vista literario. Me hizo recordar La montaña mágica de Thomas Mann, la belleza literaria con que ha escrito nuestro intelectual Ribagüero, Paisajes peruanos. El detalle va de que dicen que los mejores constructores de nuestra historia del Perú son los viajeros, los cronistas, desde el Inca Garcilaso, Guamán Poma de Ayala, Cieza el León. Y bueno, la lista es de muchos intelectuales o cronistas de la época. Recuerdo las ponencias que siempre escuché en el IRA, en el Instituto Ribagüero. Pero venía mi inquietud desde el punto de vista de la literatura peruana. Siempre la literatura peruana llevaba la crítica social, la crítica política, desde los cuentos andinos de Enrique López Albújar, nuevos cuentos andinos, Ciro Alegría, nuestro Taita. Estamos muy cerca, creo, a la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que trabajó hasta sus últimos días, José María Arguedas. Y recuerdo que hace las famosas traducciones de los manuscritos de hombres y mitos, ¿no? Hombres y dioses, o dioses y hombres de Huarochirí. Y entonces dan a entender que esa es la literatura base de la historia de la literatura peruana. Pero al final de todo esto es que veo la belleza literaria, poética de un intelectual ilustrado de Ribagüero, que la mejor manera de conocer el Perú es viajando. Y creo que también lo hicieron otros intelectuales. Víctor Andrés Belaúnde, recuerdo. Mismo Belaúnde, el arquitecto, decía que ni bien uno termina la educación secundaria, hay que conocer el Perú profundo, campesino, rural, el Perú de Arguedas. Y venía acá también el tema de la crítica política desde el punto de vista de la minería ilegal. Estamos invitados por la UDEA, la universidad, es el tema de los ilustrados, creadores de la universidad para intercambiar ideas. Y mucho se golpea la minería ilegal desde el punto de vista que dan a entender que la cadena productiva que mueve esta economía ilegal o economía criminal que la señala la Universidad del Pacífico, desde el punto de vista de que se mueven más de 7.000 millones de dólares anuales, otras cifras de algunas instituciones dan a entender que hay 18.000 millones de dólares que se mueven en esa economía aurífera, minera, ilegal. Pero ¿qué pasa? Llega la criminalidad y se señala mucho a la minería formal, que dan a entender que las cadenas productivas, quienes sueltan el dinero, son las mineras formales, porque son las que tienen los papeles para sacar ese oro, esa minería, a los puertos, poder ingresar a los países extranjeros, y daban a entender que todo esto empieza
con la minería formal. Sería interesante que esto se explique muchísimas veces para que no se satanice a la minería formal que genera mucho empleo. Las cadenas productivas se avalan. Pero viene así la inquietud, desde la belleza literaria a nuestra realidad política, social, que ha mencionado el doctor que me ha antecedido. Y el detalle era en la minería formal, qué tan difícil se le hace educar a la población, ¿no? En estos temas de que hoy en día se vive mucha incertidumbre, angustia en millones de familias en estos tiempos contemporáneos. Muchas gracias. Era esa inquietud. Amable, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿En el Facebook famoso? ¿Ninguna? ¿Sí? Por favor. Muy buenas noches con todos. Estaba revisando un poco sobre el tema de Ribagüero y su obra, sobre lo que han presentado el día de hoy. Y naturalmente ya nos encontramos en un ciclo después de lo que describe Ribagüero en este caso. Nosotros naturalmente sabemos que la UDEA, como tal, es una universidad que ha acercado más al hombre andino y específicamente al hombre andino sosegado, porque naturalmente, como mencionaba el doctor Adolfo también, en el IPCAI presenta esta institución, había mucha jerarquía, ¿no? Por así, en un contexto más simple, había clasismo básicamente, ¿no? Las personas quizás de tener desde entonces podían ir quizás a estudiar educación superior a Huancayo, a diferentes sitios. Sin embargo, esto restringía en gran medida a que los hombres andinos, sosegados, nuevamente repito, no puedan tener un nivel más en el nivel educativo. Quizás muchas veces se quedaban en el nivel primario, secundario, o incluso muchos no estudiaban. Yo soy una persona de Yircay y también conozco la realidad, ¿no? Que aún se sigue viendo y aún se sigue viendo que el hombre andino sosegado sigue sosegado actualmente. Entonces, la Universidad del Desarrollo Andino del IPCAI ha cerrado o ha cortado esta brecha para que el hombre andino pueda tener ese nivel superior más, ¿no? Que es el nivel educativo superior. Entonces, la pregunta quizás sería para la sala, para que me puedan responder, ¿qué nivel más tendríamos que desarrollar? No solo en el IPCAI, sino dentro de los Andes en realidad, ¿no? Para que el hombre andino también pueda seguir surgiendo. Como sabemos, somos una nación y el hombre andino también pertenece a esta nación, ¿no? No solamente es Lima, no solamente es Huancayo, Arequipa, Trujillo, no solamente son ciudades grandes, ¿no? Y Ribagüero también hablaba sobre un aislamiento geográfico, ¿no? Decía que el hombre andino tiene un aislamiento geográfico el cual también hace que se limite. Naturalmente sabemos que los Andes tienen paisajes agrestes, ¿no? Por la propia naturaleza andina y por las propias montañas que tenemos en esos lugares. Entonces, mi pregunta puntual para la mesa bajo este contexto que doy, ¿cuál sería el siguiente nivel para que el hombre andino sosegado pueda seguir creciendo en este punto? Yo, bueno, perdón que solo... Otra, bueno. Un poco continuando con el comentario de Brian Miranda, es para pasar al siguiente nivel, ¿qué haría falta, hablando ya en términos un poquito de gestión, turismo, gestión de un producto, huancavelicanos en este caso, porque somos la mayoría de pequeños,
¿Qué haría falta seguramente es un problema que tiene que ver también con esta desarticulación del territorio y el aislamiento del hombre andino, como señalaba Brian y como señala Ribagüero? Entonces, ¿qué haría falta para vencer estos aspectos? Y si es que desde la perspectiva de la gestión pública o privada es posible ofrecer los paisajes huancavelicanos en un mediano plazo como un producto de turismo nacional o internacional incluso. ¿Alguna más? En el Facebook, nada. Listo, entonces yo le pediría a Jorge, al ingeniero y al doctor que cerremos con brevísimas intervenciones de 2 minutos máximo, porque la transmisión solo se va a producir hasta 8:30. Por mi parte, yo solo quiero recordar una cita que me impactó mucho de uno de los libros de don Alberto, que decía, bueno, la misión es educar, educar y educar. La gran pregunta es cómo educar. Y ese tipo de educación tiene que ser, como tratamos de hacer en la UDEA, pertinente y relevante. Eso lo podemos conversar después, ¿no? en la reunión, pero eso me parece clave. No se trata de importar modelos y aplicarlos de una manera mecánica. Se trata de reflexionar desde la localidad, en este caso Tilcaya, Maraje, Huancavelica o cualquier otro lugar de la sierra, para poder ofrecer una educación que tiene que ir complementada necesariamente con la implementación de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la nutrición. Eso es clave, porque uno no puede educar si la gente está desnutrida. Entonces es un problema complejo que hay que atacarlo desde diferentes perspectivas, pero desde la UDEA nosotros tratamos de ofrecer este tipo de educación que le digo. Relevante, pertinente, y eso implica, en el caso de la UDEA, que sea una educación trilingüe e intercultural. Como le digo, después podemos ampliar, porque ya estamos con el doctor Vice. ¿Alcanzamos? Ante todo, quisiera agradecer a las entidades organizadoras y a mis compañeros de mesa por lo interesante de sus observaciones y sus comentarios y sus evocaciones. En relación a lo que se ha estado comentando y a la educación y en función de lo que podríamos decir a partir de paisajes peruanos, es que hay que educar en la contemplación del paisaje, que no es un mero turismo, sino que es, digamos, una especie de crecimiento espiritual. Hacia la segunda mitad del siglo XIX y en relación a las ideas, sobre todo de los románticos en relación con la naturaleza, la pedagogía del paisaje era una actividad absolutamente reconocida. En la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, Antonio Machado y, bueno, tantos compañeros suyos recorrían las sierras de Madrid y iban a los pequeños pueblos, y todo eso era la formación que luego los hizo grandes hombres. Entonces, yo lo que recordaría es que la educación es también la educación de nuestra circunstancia, y en esa circunstancia está ciertamente un paisaje que debemos leer y contemplar para ver cuál es su verdadero significado. Muchas gracias. Hemos sido aludidos en el tema minero. Definitivamente el paisaje también tiene que ser puesto en valor, y creo que hay una diferencia abismal entre la minería formal, la minería responsable, esa minería que cuida el medio ambiente, respeta a las comunidades y por supuesto contribuye con el fisco y con el desarrollo económico del país. Es evidente que la informalidad de la sociedad peruana y de la economía peruana se calcula en 70%, la informalidad en la economía del Perú, 70%.
La informalidad en la minería peruana debe llegar al 20%. Es mucho menos que en el resto de la economía. Lo que tenemos que hacer es enfrentar con mecanismos de mercado la informalidad, formalizar lo más posible para así poder tener un desarrollo más armónico en nuestro país. Creo que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales y tenemos que ponerlo en valor con tecnología, con mucho trabajo y por supuesto generando oportunidades para toda la gente, especialmente de la sierra de nuestro país. Muchas gracias. Dos minutos, por favor. La literatura no solamente termina siendo un compendio creativo narrativo, sino también se constituye en un instrumento de lucha social, de reivindicación social y de logro de objetivos sociales, sea cual sea la doctrina ideológica de donde provenga. Nosotros sufrimos de dos tipos de aislamiento, un aislamiento material, como lo dijo el señor hace un momento, el aislamiento geográfico, y un aislamiento cultural, que es un aislamiento inmaterial, que es el más difícil de sortear. No olvidemos de que somos un conglomerado de naciones dentro de una nación. Yo le tomo la palabra al doctor Guevara, que la solución para estos grandes males está en educar, educar y educar. Pero educar dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra realidad social. Gracias. Bien, yo quiero agradecer a la audiencia que nos ha escuchado a través del Facebook y yo daría por concluida la transmisión, pero presencialmente, por favor, 5 minutos más de tolerancia, porque quiero pedirle a la presidenta de nuestro consejo directivo que me acompañe para obsequiar unos presentes al expositor y a los comentaristas y al presidente del Club. Por favor, señora Lucía Klopp, un fuerte aplauso para mi presidenta. Bueno, yo aprovecho, si me dan el micro, yo no me quedo callada. Ha sido un gusto realmente, felicito al expositor y a los comentaristas. Ha sido un placer esta noche estar acá. Agradezco la invitación también.